arrastrada por el suelo como un animal, golpeada frente a todos. Nadie se atrevió a ayudarla. El comandante reía mientras la humillaba, sin saber que acababa de cometer el peor error de su vida. Porque al día siguiente, cuando él descubrió quién era realmente esa mujer, su mundo se derrumbó en segundos. En las calles bulliciosas de Guadalajara, Jalisco, una mujer camina sin escolta ni distintivos de poder. Valeria Ramírez, presidenta municipal administrativa de la ciudad, ha abandonado la comodidad de su oficina para enfrentar una verdad que los reportes nunca revelan: el abuso sistemático que sufren los más vulnerables. Cuando conoce a Rosa Martínez, una vendedora ambulante aterrorizada por un comandante corrupto que la extorsiona diariamente, Valeria toma una decisión que cambiará todo. Ocupará el lugar de Rosa para experimentar en carne propia la violencia del sistema. Lo que no imagina es que será arrastrada, golpeada y humillada públicamente por quienes juran proteger a los ciudadanos. Pero cuando la verdad salga a la luz, el shock será devastador, porque a veces la justicia llega disfrazada de mujer común y el precio de la corrupción se cobra cuando menos lo esperan. Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Suscríbete al canal porque así nos ayudas a crecer y a seguir trayendo más historias emocionantes como esta. Sé parte de nuestra historia. El sol de la mañana golpeaba el pavimento de Guadalajara con esa intensidad que solo conocen quienes han caminado por sus calles en pleno verano. Valeria Ramírez ajustó sus lentes de sol y respiró hondo antes de adentrarse en el Mercado Alcalde, uno de los tianguis más antiguos y concurridos de la ciudad. Vestía jeans desgastados, una blusa sencilla de algodón y guaraches cómodos. Nada en su apariencia delataba que era la presidenta municipal administrativa, la mujer que desde su oficina en el Palacio Municipal supervisaba las fuerzas de seguridad y los servicios públicos de toda la ciudad. Pero los informes en su escritorio nunca habían logrado transmitir la verdad completa. Las cifras, los reportes oficiales, las estadísticas, todo parecía correcto sobre el papel. Sin embargo, Valeria había escuchado demasiadas historias en voz baja, demasiadas quejas que nunca llegaban a convertirse en denuncias formales, y había aprendido algo fundamental en sus años de servicio público: la realidad siempre se esconde en los lugares donde el poder prefiere no mirar. Caminó entre los puestos de verduras, frutas y flores, observando. Los vendedores ambulantes organizaban su mercancía con manos expertas, movimientos perfeccionados por años de rutina. Las voces se mezclaban en un coro caótico: regateos, saludos, el llanto ocasional de un niño. El aroma de cilantro fresco se entrelazaba con el de tortillas recién hechas. Era un universo completo, vibrante y real, tan distinto de las salas de juntas donde ella pasaba sus días. Fue entonces cuando la vio. Rosa Martínez estaba arrodillada junto a su pequeño puesto de verduras, acomodando jitomates en cajones de madera. Sus manos, curtidas por el trabajo, temblaban ligeramente mientras colocaba cada pieza con cuidado extremo, como si cada jitomate fuera una joya irreemplazable. Tenía el cabello recogido en una trenza despeinada, y su rostro mostraba esa clase de cansancio que no se borra con una noche de sueño. Era el agotamiento de quien carga demasiado peso durante demasiado tiempo. Valeria se acercó con naturalidad, fingiendo interés en las verduras. «Buenos días, señora. ¿A cómo tiene los nopales?», preguntó con la familiaridad de cualquier cliente habitual. Rosa levantó la vista, y Valeria notó algo en sus ojos, una mezcla de cortesía automática y una tristeza profunda que parecía haberse instalado permanentemente en su mirada. «Buenos días. Los nopales están a 20 pesos el kilo, güerita. Están fresquitos. Los corté esta madrugada». Valeria asintió y comenzó a seleccionar algunos. Mientras Rosa pesaba las verduras, un niño pequeño de no más de 5 años apareció corriendo entre los puestos. Se abrazó a las piernas de Rosa con la naturalidad de quien encuentra su único refugio en el mundo. «Mami, tengo sed», dijo el pequeño con voz cansada. Rosa acarició la cabeza del niño con ternura, pero Valeria no pudo evitar notar la tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos se crisparon ligeramente. «Ahorita te doy agua, mi amor. Ve a sentarte en la sombra, ¿sí?». El niño obedeció, pero no sin antes mirar a Valeria con esa curiosidad infantil que no conoce vergüenza. Rosa terminó de pesar las verduras y las metió en una bolsa de plástico con movimientos mecánicos. «Son 50 pesos», dijo en voz baja. Valeria le extendió un billete de 100 y mientras Rosa buscaba el cambio en una pequeña
caja de metal, decidió dar el siguiente paso. «Disculpe que me meta donde no me llaman», comenzó Valeria con suavidad, «pero la veo muy preocupada. ¿Está todo bien?». Rosa se detuvo. Por un momento pareció que iba a responder con la típica evasiva mexicana, ese «sí, todo bien, gracias», que se usa como escudo. Pero algo en la mirada de Valeria, quizás su genuina preocupación, rompió esa barrera. Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas que luchó por contener. «Es que…», su voz se quebró, «es que ya no sé qué hacer, señora. Ya no puedo más». Valeria miró alrededor discretamente y luego habló con calma. «¿Puedo sentarme un momento? No tengo prisa». Rosa asintió y Valeria se acomodó en una pequeña silla de plástico junto al puesto. El niño las observaba desde su lugar en la sombra, abrazando una botella de agua. Y entonces, como un río que finalmente rompe el dique, Rosa comenzó a hablar. Le contó que era madre soltera, que el padre de su hijo los había abandonado cuando apenas era un bebé. Le contó que este puesto de verduras era todo lo que tenían, la única forma de poner comida en la mesa y pagar la renta de un cuartito en una vecindad de la colonia Santa Tere. Le contó sobre las madrugadas en la central de abastos, comprando mercancía al mayoreo con el dinero contado hasta el último centavo. Le contó sobre los días buenos, cuando vendía bien, y los días malos, cuando regresaba a casa con casi todo lo que había traído. Pero sobre todo, le contó sobre el comandante Luis Herrera. «Empezó hace como 6 meses», explicó Rosa secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Llegó un día, tomó unos jitomates, unas cebollas y se fue sin pagar. Yo pensé que tal vez era un malentendido, ¿verdad? Entonces le grité. Le dije, «Oiga, señor, no ha pagado». Se volteó y me miró con una sonrisa que me heló la sangre. Se acercó, se agachó y me dijo bien quedito, para que solo yo escuchara: «Los policías no pagamos, preciosa. Es el precio por dejarte trabajar en paz». Valeria sintió cómo la rabia comenzaba a hervirle en el pecho, pero mantuvo su expresión neutral, invitando a Rosa a continuar. «Al principio venía una vez a la semana, luego 2. Ahora viene casi todos los días. Se lleva lo que quiere y si le digo algo, me amenaza. Me dice que me va a levantar por comercio en vía pública sin permiso, que me va a quitar mi mercancía, que me puede meter a la cárcel y dejar a mi hijo solo». Rosa miró hacia su pequeño con dolor en los ojos. «Tengo mi permiso en regla, señora. Pago mis cuotas al tianguis. Pero él dice que eso no importa, que él puede hacer lo que quiera porque es la autoridad». «¿Y nunca lo has denunciado?», preguntó Valeria, aunque ya conocía la respuesta. Rosa soltó una risa amarga. «¿Denunciarlo dónde, señora? En la comisaría donde trabaja, con sus compañeros. Aquí todos sabemos que si te metes con uno, te metes con todos. Además, ¿quién me va a creer a mí? Yo soy nadie. Él es comandante. Trae placa, pistola, uniforme. Yo solo tengo estas manos y este puesto». El niño se acercó nuevamente y se abrazó a su madre. Rosa lo estrechó con fuerza, como si temiera que alguien pudiera arrebatárselo en cualquier momento. «Ayer fue peor», continuó Rosa con voz temblorosa. «Vino y no solo se llevó verduras, se paró frente a mi puesto y comenzó a decirme cosas feas, señora, delante de todos. Me dijo que si no quería pagar con verduras, podía pagar de otra forma». La gente escuchó, la gente vio, pero nadie dijo nada. Todos bajaron la mirada, porque todos le tienen miedo. Valeria sintió que algo se rompía dentro de ella. No era la primera vez que escuchaba historias de abuso policial, pero una cosa era leerlas en un reporte y otra muy distinta era escuchar el dolor en la voz de Rosa, ver las lágrimas correr por sus mejillas, sentir el miedo real que habitaba en su cuerpo. «Rosa», dijo Valeria con firmeza pero con calidez, «lo que te está pasando no está bien, no es normal y no es legal. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a tratarte así, mucho menos alguien que se supone debe protegerte. Lo sé, señora, lo sé, pero saber no cambia nada. Él sigue viniendo y yo sigo sin poder hacer nada». Valeria permaneció en silencio por un momento, observando el mercado, la gente que pasaba, los vendedores que trabajaban bajo el sol implacable. Pensó en todos los informes que había firmado, todas las reuniones donde se hablaba de mejorar la relación policía-comunidad y fortalecer la confianza ciudadana. Palabras huecas, mientras Rosa y cientos como ella vivían aterrorizadas. Entonces tomó una decisión. «Rosa, ¿confías en mí?». La vendedora la miró con sorpresa, sin entender la pregunta. «Sí, supongo que sí, señora. Usted ha sido muy amable. Necesito que confíes en mí completamente. Voy a ayudarte, pero necesito que hagas exactamente lo que te voy a pedir. ¿Está bien?». Rosa asintió lentamente, con una mezcla
mezcla de esperanza y desconcierto en el rostro. Mañana, quiero que me dejes ocupar tu lugar en el puesto. Tú te vas a quedar cerca, vigilando a tu hijo, pero sin que nadie se dé cuenta de que el puesto no es tuyo. Cuando ese comandante venga, yo voy a estar aquí. Pero señora, ¿por qué? Él es peligroso. No quiero que usted... Confía en mí, Rosa. Solo confía en mí. Rosa miró fijamente a aquella mujer que había aparecido de la nada y que ahora le ofrecía algo que había perdido hacía mucho tiempo: esperanza. No sabía quién era, no entendía por qué quería ayudarla, pero en sus ojos había una determinación que Rosa no había visto en nadie más. Está bien, susurró finalmente. Haré lo que usted diga. Valeria le apretó la mano con suavidad y se puso de pie. Antes de irse, se agachó frente al niño y le sonrió. ¿Cómo te llamas, campeón? Miguelito, respondió el pequeño con timidez. Miguelito, tu mamá es muy valiente y muy pronto las cosas van a mejorar, te lo prometo. Mientras Valeria caminaba de regreso entre los puestos del mercado, su mente ya estaba trazando cada paso del plan. No iba a escribir otro reporte, no iba a convocar otra junta, iba a hacer lo que debió hacer desde el principio: poner el cuerpo, sentir en carne propia lo que sienten los más vulnerables cuando el poder se corrompe. El sol seguía golpeando el pavimento de Guadalajara, pero algo había cambiado. La mujer invisible del mercado había decidido hacerse visible de la forma más peligrosa posible, y al día siguiente, el comandante Luis Herrera descubriría que no todas las víctimas son lo que parecen. La madrugada en Guadalajara tiene un silencio particular, ese momento breve antes de que la ciudad despierte y se convierta en un torbellino de voces, motores y vida. Valeria Ramírez llegó al mercado Alcalde cuando apenas comenzaban a encenderse las primeras luces de los puestos. Rosa la esperaba junto a su pequeño negocio de verduras, con Miguelito dormido sobre un zarape doblado en el suelo. Buenos días, susurró Rosa nerviosa. No pensé que vendría tan temprano. Tengo que aprender cómo funciona todo antes de que llegue gente, respondió Valeria con una sonrisa tranquilizadora. Enséñame todo. ¿Cómo acomodas la mercancía? ¿Cómo pesas? ¿Cuánto cobras por cada cosa? Durante la siguiente hora, Rosa le mostró los secretos de su oficio: cómo apilar los jitomates para que se vean abundantes sin que se aplasten los de abajo, cómo reconocer cuáles aguantarán el día y cuáles hay que vender primero, cómo usar la báscula vieja que pesaba 5 gramos de más, pero que ella compensaba quitando un poco de producto. Los trucos de supervivencia de quien vive al día. El comandante Herrera suele llegar entre las 9 y las 10 de la mañana, explicó Rosa con voz temblorosa. Siempre viene solo, con su patrulla estacionada a media cuadra. Se acerca como si fuera un cliente normal, pero todos sabemos quién es. Trae el uniforme azul de la policía municipal, una placa dorada en el pecho y siempre trae puesta su pistola. Valeria asintió, memorizando cada detalle. Cuando llegue tú te vas con Miguelito a ese puesto de gorditas de Doña Conchita que está allá, señaló Rosa. Ella es de confianza. Desde ahí puedes verme sin que él te vea a ti. Y si pregunta por mí, le digo que eres mi prima, que vienes de un pueblo y me estás ayudando porque estoy enferma. No sería la primera vez que alguien me ayuda en el puesto. A las 8 de la mañana, Rosa tomó a Miguelito en brazos y se alejó hacia el puesto de Doña Conchita. Valeria se quedó sola, sentada en la pequeña silla de plástico, con el mandil de Rosa amarrado a la cintura y un rebozo cubriéndole los hombros. Frente a ella, los cajones de madera repletos de jitomates, cebollas, chiles, nopales y cilantro. El olor a tierra fresca y el bullicio creciente del mercado la envolvían. Los clientes comenzaron a llegar. Valeria atendió con torpeza al principio, pero rápidamente encontró el ritmo. Una señora regateó el precio de los aguacates. Un joven compró cilantro y limones para preparar tacos. Una abuelita le contó la receta de su mole mientras Valeria pesaba chiles guajillos. Cada transacción era una ventana a la vida de esa gente trabajadora, honesta, que se levantaba antes del amanecer para ganarse el sustento. Y entonces lo vio. Eran las 9:30 de la mañana cuando el comandante Luis Herrera apareció entre los puestos. Era un hombre corpulento, de unos 45 años, con bigote grueso y una expresión de suficiencia que parecía grabada permanentemente en su rostro. El uniforme azul marino estaba impecable, la placa brillaba bajo el sol y la pistola colgaba amenazante de su cinturón. Caminaba con esa arrogancia particular de quien sabe que tiene el poder y que nadie se atreverá a cuestionarlo. Los vendedores a su alrededor bajaron
bajaron la mirada. Algunos se ocuparon repentinamente de tareas urgentes en sus puestos. El comandante avanzaba dejando un rastro de silencio incómodo a su paso. Valeria lo observó acercarse y sintió cómo cada músculo de su cuerpo se tensaba, pero mantuvo la compostura, fingiendo estar ocupada acomodando jitomates. Herrera se detuvo frente al puesto y la miró de arriba a abajo con una sonrisa que le heló la sangre. Era la misma sonrisa de depredador que Rosa había descrito. «Buenos días, preciosa», dijo con voz melosa que contrastaba grotescamente con la amenaza implícita en sus ojos. «¿Y tú quién eres? ¿Dónde está Rosa?» Valeria levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. «Rosa está enferma. Yo soy su prima. Vine a ayudarle con el puesto». «Ah, qué interesante». Herrera se inclinó sobre el mostrador improvisado, invadiendo el espacio personal de Valeria. «Pues qué bueno que viniste, porque Rosa y yo tenemos un arreglo. Un arreglo que espero tú también respetes». «¿Qué clase de arreglo?», preguntó Valeria, aunque conocía perfectamente la respuesta. El comandante rió, una risa grave y desagradable. «El arreglo es simple, bonita. Yo protejo este puesto, me aseguro de que nadie te moleste, de que puedas trabajar tranquila. Y a cambio, pues, digamos que no pagas. Tomas lo que necesitas para tu casa, ¿verdad? Es un intercambio justo». Comenzó a tomar jitomates y meterlos en una bolsa que sacó de su patrulla. Luego cebollas, después chiles. Valeria lo observaba sin decir palabra, dejando que su rabia se acumulara, controlada pero ardiente. «Comandante», dijo finalmente con voz firme, «eso no es un intercambio, eso se llama robo». El mercado pareció congelarse. Los vendedores cercanos voltearon con horror. Nadie, absolutamente nadie, le hablaba así al comandante Herrera. El hombre dejó de llenar la bolsa y se enderezó lentamente. La sonrisa desapareció de su rostro, reemplazada por una expresión de furia fría. «¿Qué dijiste?» «Dije que es robo», repitió Valeria sin bajar la mirada. «Si va a llevarse esa mercancía, va a tener que pagarla como cualquier otro cliente». Herrera soltó una carcajada seca, sin humor. «Mira, no sé de qué pueblo te bajaste, pero aquí las cosas funcionan de cierta manera. Y si no quieres problemas, te conviene aprender rápido cómo funciona el sistema. No vengo de ningún pueblo. Y sí sé cómo funciona el sistema. Por eso le estoy diciendo que me pague». La tensión era palpable. La gente alrededor había dejado de trabajar, observando la escena con una mezcla de fascinación y terror. Nadie podía creer lo que estaban presenciando. El comandante dio un paso amenazante hacia el puesto. «Escúchame bien, pendeja». Su voz se había tornado peligrosa, casi un susurro. «No sé quién te crees que eres, pero yo soy la autoridad aquí. Yo decido quién trabaja y quién no. Yo decido quién se va a la cárcel y quién se queda en su casa. Así que vas a cerrar esa boca y me vas a dar lo que vine a buscar. ¿Entendiste?». Valeria se puso de pie, enfrentándolo. Era más baja que él, pero su postura irradiaba una autoridad que el comandante no supo interpretar. «No voy a darle nada que no haya pagado, y si quiere arrestarme, adelante. Hagámoslo legal». Lo que sucedió después fue rápido y brutal. Herrera, cegado por la rabia y acostumbrado a que nadie jamás lo desafiara, extendió el brazo y empujó violentamente a Valeria. Ella tropezó hacia atrás, chocando contra los cajones de verduras que se volcaron con estruendo. Jitomates rodaron por el suelo. Las cebollas se esparcieron. El comandante avanzó sobre ella, la tomó del brazo con fuerza y la jaló hacia arriba. «Te dije que cerraras la boca», gritó y la empujó nuevamente. Esta vez Valeria cayó al suelo. El comandante la tomó del cabello, jalándola con brutalidad. El dolor era intenso, real, humillante. Valeria sintió la tierra bajo sus manos, el sabor de sangre en su boca, donde se había mordido el labio, la sensación de absoluta vulnerabilidad. «Así se les enseña a las perras insolentes», vociferaba Herrera fuera de control. «Aquí mando yo soy la ley». La gente observaba paralizada, algunos con horror, otros con lástima, ninguno con valor suficiente para intervenir, porque todos sabían que meterse significaba convertirse en el siguiente objetivo. Desde el puesto de doña Conchita, Rosa lloraba en silencio, abrazando a Miguelito que escondía su rostro en el pecho de su madre. Quería correr, quería gritar, pero se quedó quieta tal como Valeria le había pedido. Finalmente, Herrera soltó a Valeria con desprecio. Ella quedó en el suelo, con el cabello revuelto, el labio sangrando, el mandil sucio de tierra. El comandante escupió cerca de ella. «Esto es lo que pasa cuando no entiendes cómo funcionan las cosas aquí», dijo con desprecio. «La próxima vez que venga, espero que seas más inteligente, si es que hay próxima vez». Tomó la bolsa llena de verduras y comenzó a alejarse. Los vendedores lentamente volvieron a sus tareas, fingiendo que no había pasado nada. Era el mecanismo de supervivencia que habían perfeccionado. Ver sin ver, saber sin saber, olvidar lo que era imposible olvidar.
Valeria se quedó en el suelo por un momento más. No por debilidad, sino porque necesitaba grabar cada segundo de lo que acababa de vivir en su memoria, el sabor de la impotencia, la humillación de ser arrastrada como un animal, el silencio cómplice de quienes miran y no hacen nada. Ahora entendía, de verdad entendía, lo que Rosa y miles como ella vivían cada día. Se levantó lentamente, se sacudió la tierra del mandil y comenzó a recoger las verduras del suelo. Sus manos temblaban, pero no de miedo, temblaban de furia contenida. Rosa corrió hacia ella en cuanto vio que Herrera se había ido. Señora, está bien. Dios mío, no debí dejarla hacer esto. Estoy bien, Rosa, respondió Valeria con voz serena, aunque su labio seguía sangrando. Estoy perfectamente bien. ¿Cómo puede estar bien? La golpeó, la arrastró como si fuera basura. Valeria se volvió hacia Rosa y por primera vez desde que se conocieron, le sonrió. Una sonrisa que Rosa no supo interpretar. Ahora sé exactamente lo que se siente. Y créeme, Rosa, ese hombre va a pagar por cada segundo de lo que acaba de hacer. Pero señora, no podemos hacer nada. Si lo denunciamos, vamos a denunciarlo. Ahora mismo, tú te quedas aquí con Miguelito. Yo voy a ir a la comisaría de la policía municipal. No, allá trabaja él. Sus compañeros están allá. No le van a hacer nada. Lo sé, pero necesito verlo con mis propios ojos. Rosa no entendía nada. No entendía quién era realmente esa mujer que había aparecido de la nada. No entendía por qué parecía tener un plan cuando todo había salido terriblemente mal. Pero algo en sus ojos le decía que debía confiar. Valeria caminó las 6 cuadras hasta la comisaría de la Policía Municipal de Guadalajara. Era un edificio gris, funcional, con el escudo de la ciudad pintado en la fachada y patrullas estacionadas en el pequeño patio frontal. Entró con el labio todavía hinchado, el cabello revuelto y manchas de tierra en la ropa. En el escritorio de la recepción, un oficial joven la miró con indiferencia. ¿Qué se le ofrece? Vengo a presentar una denuncia por agresión y abuso de autoridad contra el comandante Luis Herrera. El oficial levantó una ceja, sorprendido. Luego miró hacia atrás, hacia las oficinas interiores. Espere aquí. Minutos después, apareció un hombre de unos 50 años, fornido, con el cabello canoso y una expresión de hastío profesional. Vestía uniforme de rango superior. El comisario Javier Salgado, jefe de la comisaría. Buenos días, señora. Me dicen que quiere presentar una denuncia contra uno de nuestros elementos. Así es, contra el comandante Luis Herrera. Me agredió físicamente en el mercado Alcalde hace menos de una hora. Salgado la miró de arriba abajo, evaluándola. Vio a una mujer común, golpeada, con ropa de vendedora ambulante, nada que le causara preocupación. Mire, señora, dijo con tono paternalista, presentar una denuncia es un proceso complicado, requiere papeleo, declaraciones, investigaciones, todo eso toma tiempo y recursos. Entiendo, estoy dispuesta a hacer lo necesario. Lo que trato de decirle es que, bueno, a veces es mejor resolver las cosas de manera más práctica, ¿me entiende? Sin tanto trámite burocrático. Valeria sabía exactamente a dónde iba esto, pero necesitaba escucharlo de su boca. No entiendo, comisario. Explíqueme. Salgado suspiró como si estuviera lidiando con alguien particularmente lento de entendimiento. Mire, para que su denuncia sea registrada y procesada adecuadamente, hay ciertos costos administrativos. Digamos, 500 pesos. Eso agiliza todo el proceso, ¿sí? Ahí estaba. Corrupción en estado puro. No solo protegían al agresor, sino que extorsionaban a la víctima. ¿Me está pidiendo dinero para recibir mi denuncia? No lo vea así, señora. Piénselo como un facilitador. Así las cosas funcionan más rápido. Valeria abrió su bolsa, sacó 500 pesos y los colocó sobre el escritorio. Salgado los tomó con naturalidad, como quien recibe un pago rutinario, y los guardó en el cajón. Perfecto. Ahora llene estos formatos. Le extendió unos papeles amarillentos. Déjelos en recepción y en unos días le contactamos. ¿Y la investigación? Sí, todo se investigará debidamente. No se preocupe. Valeria sabía que esos papeles terminarían en la basura, que nunca habría investigación, que los 500 pesos eran el precio del silencio disfrazado de trámite administrativo. Tomó los papeles, dio las gracias con ironía que el comisario no detectó y salió de la comisaría. Afuera, bajo el sol inclemente de Guadalajara, Valeria Ramírez respiró profundamente. Había experimentado en carne propia todo lo que Rosa le había contado: el abuso, la violencia,
la corrupción sistémica, la sensación de que no hay justicia posible cuando el poder está podrido desde adentro. Pero a diferencia de Rosa, a diferencia de los miles de vendedores ambulantes, trabajadores informales y ciudadanos vulnerables, Valeria tenía algo que ellos no, el poder real para cambiar las cosas. Sacó su teléfono y marcó un número. Licenciado Mendoza, soy la presidenta Ramírez. Necesito que mañana a primera hora esté listo el equipo de asuntos internos, 2 abogados de la Contraloría Municipal y al menos 3 testigos notariales. Vamos a hacer una visita oficial a la comisaría del centro y traiga las grabadoras. Vamos a necesitarlas. Colgó el teléfono y comenzó a caminar de regreso al mercado, donde Rosa la esperaba con angustia. El comandante Luis Herrera y el comisario Javier Salgado no lo sabían todavía, pero acababan de cometer el error más grande de sus vidas, porque la mujer que habían golpeado, humillado y extorsionado no era una vendedora ambulante indefensa, era la autoridad que podía destruir sus carreras con una sola firma, y mañana el mundo entero se derrumbaría sobre ellos. El amanecer del día siguiente llegó con una tensión inusual en el aire de Guadalajara. En la comisaría de la Policía Municipal, el comandante Luis Herrera tomaba su café matutino con la misma arrogancia de siempre, relatando a sus compañeros cómo había puesto en su lugar a una vendedora insolente el día anterior. Sus carcajadas resonaban en la sala de descanso mientras el comisario Javier Salgado revisaba papeles en su oficina, los mismos 500 pesos de ayer, descansando cómodamente en su cartera. Ninguno de los dos imaginaba que en menos de una hora sus vidas cambiarían para siempre. A las 9 de la mañana en punto, 3 camionetas oficiales con el escudo del Palacio Municipal se estacionaron frente a la comisaría. De ellas descendieron 10 personas, abogados de la Contraloría Municipal, auditores del Estado, 2 notarios públicos, personal de asuntos internos y al frente de todos, una mujer vestida con un traje sastre color azul marino, el cabello perfectamente peinado, portando un gafete oficial que brillaba bajo el sol. Valeria Ramírez, presidenta municipal administrativa de Guadalajara. El oficial de recepción, el mismo joven que la había atendido el día anterior, palideció al verla entrar. La reconoció inmediatamente, no solo por su cargo, sino porque ahora, vestida con autoridad y rodeada de su equipo, era imposible no darse cuenta de quién era realmente. Buenos días, dijo Valeria con voz firme y clara. Vengo a realizar una inspección oficial y a presentar cargos formales contra el comandante Luis Herrera y el comisario Javier Salgado. Necesito que convoque a ambos a la sala principal. Ahora, el oficial tartamudeó, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Yo, señora presidenta, no sabía que... Ahora, repitió Valeria sin levantar la voz, pero con una autoridad que no admitía discusión. 5 minutos después, la sala principal de la comisaría estaba llena. Los policías observaban con nerviosismo desde las esquinas. El comisario Salgado había sido arrancado de su oficina, todavía sin comprender completamente la magnitud de lo que estaba sucediendo, y el comandante Luis Herrera, al ver entrar a Valeria, sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Era ella, la vendedora del mercado, pero no era una vendedora. Era la máxima autoridad administrativa de la ciudad. Señores, comenzó Valeria, de pie frente a todos, con los notarios preparando sus actas y las grabadoras encendidas. Estoy aquí, en mi carácter de presidenta municipal administrativa, para presentar cargos formales por abuso de autoridad, agresión física, extorsión y corrupción. El silencio era absoluto. Ni siquiera se escuchaba respirar. Hace 2 días, conocí a la señora Rosa Martínez, una vendedora ambulante del mercado Alcalde. Ella me relató que durante los últimos 6 meses ha sido víctima de extorsión sistemática por parte del comandante Luis Herrera. Señaló al hombre, que había perdido todo el color de su rostro. El comandante tomaba mercancía sin pagar, la amenazaba con arrestarla si se resistía y hacía comentarios de naturaleza sexual inapropiados. Herrera intentó hablar. Señora presidenta, yo nunca... Silencio, ordenó Valeria con voz cortante. Usted hablará cuando yo se lo indique. El comandante cerró la boca, sudando copiosamente. Ante la gravedad de estas acusaciones, decidí verificarlas personalmente. Ayer en la mañana, ocupé el lugar de la señora Martínez en su puesto del mercado. Y efectivamente, el comandante Herrera se presentó, exigió mercancía sin pagar, y cuando me negué, procedió a agredirme físicamente. Valeria hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran
resonaran en la sala. Me empujó 2 veces con violencia, me derribó al suelo, me tomó del cabello y me arrastró frente a decenas de testigos. Todo esto mientras gritaba que él era la ley y que podía hacer lo que quisiera. Los abogados comenzaron a distribuir fotografías. Eran imágenes de Valeria tomadas poco después de la agresión. El labio partido, las marcas en los brazos, la tierra en la ropa. También había fotografías tomadas por testigos en el mercado, capturando el momento exacto de la agresión. Tengo 32 testigos, continuó Valeria, vendedores del mercado que presenciaron todo y que ahora, bajo protección oficial, han accedido a declarar. Ya no tienen miedo, comandante Herrera, porque ahora saben que su reinado de terror ha terminado. Herrera intentó hablar nuevamente, su voz temblorosa. Yo no sabía quién era usted. Si hubiera sabido que soy la presidenta, ¿no me habría golpeado?, interrumpió Valeria con dureza. Pero está bien golpear a una vendedora ambulante. Está bien abusar de su poder con ciudadanos vulnerables porque usted cree que no tienen cómo defenderse. El comandante bajó la mirada, sin respuesta. Valeria se volvió hacia el comisario Salgado, quien permanecía de pie con expresión de pánico mal disimulado. Y usted, comisario, ayer, después de ser agredida, vine a esta comisaría a presentar una denuncia formal. ¿Recuerda lo que me dijo? Salgado tragó saliva con dificultad. Señora presidenta, yo le pregunto, ¿recuerda lo que me dijo? Yo traté de ayudarla con el proceso. ¿Ayudarme? La voz de Valeria se endureció. Usted me pidió 500 pesos para recibir mi denuncia. Me dijo que eran costos administrativos para agilizar el proceso. Acepté su extorsión, pagué el dinero y usted lo guardó en su escritorio como si fuera un trámite normal. Valeria hizo una señal a uno de los abogados, quien sacó un sobre y extrajo billetes marcados. Los mismos 500 pesos que ella había pagado el día anterior, ahora evidencia irrefutable. Estos billetes tienen números de serie registrados. Estaban en su cajón, comisario, junto con otros 2,000 pesos de contribuciones administrativas similares. 3 víctimas más se han presentado en las últimas horas, confirmando que usted cobra entre 300 y 500 pesos para recibir denuncias. El comisario Salgado se derrumbó, literalmente. Sus piernas cedieron y tuvo que sostenerse del escritorio más cercano. Señora presidenta, perdóneme, yo tengo familia. Nunca fue mi intención. ¿No fue su intención? Valeria avanzó hacia él. Usted es el jefe de esta comisaría. Usted protege a elementos corruptos como el comandante Herrera. Usted extorsiona a víctimas que vienen buscando justicia. Y lo peor de todo es que lo hace con tal naturalidad que ni siquiera intentó ocultarlo, porque está tan seguro de su impunidad que ya ni siquiera finge ser honesto. Se volvió hacia todo el personal presente en la sala. Lo que ustedes han presenciado aquí no es solo el comportamiento de 2 individuos corruptos. Es un síntoma de un sistema enfermo, un sistema donde los más vulnerables son extorsionados, golpeados y silenciados, un sistema donde los que juran proteger son los que más daño causan. Su voz se elevó, llena de indignación contenida. Pero ese sistema termina hoy, aquí y ahora. Valeria hizo una señal a los oficiales de asuntos internos. Comandante Luis Herrera, queda usted inmediatamente suspendido de sus funciones, sin goce de sueldo, sujeto a investigación por abuso de autoridad, agresión física, extorsión continuada y conducta indebida de servidor público. Se le retira su placa, su arma de servicio y su credencial. Será notificado formalmente de los cargos en su contra y deberá presentarse ante el Ministerio Público para rendir declaración. Los oficiales avanzaron y le quitaron la placa del pecho. Herrera, el hombre que había caminado con tanta arrogancia por el mercado apenas un día antes, ahora temblaba como un niño asustado. Comisario Javier Salgado, queda usted igualmente suspendido de sus funciones sin goce de sueldo, sujeto a investigación por extorsión, cohecho y encubrimiento de conductas delictivas. Su oficina será intervenida, sus archivos revisados y todas las denuncias que usted procesó serán reabiertas y examinadas. Valeria caminó lentamente frente a todos los policías presentes. Para el resto del personal de esta comisaría, a partir de hoy, se implementará un sistema de auditorías mensuales sorpresa. Todas las denuncias serán registradas digitalmente con seguimiento público. Se instalará un buzón anónimo para reportar corrupción interna, y cualquier oficial que sea encontrado extorsionando, amenazando o abusando de ciudadanos enfrentará el peso completo de la ley. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Ustedes portan un uniforme que representa el compromiso de servir y proteger, no de servirse y abusar. Si no pueden cumplir con ese compromiso, la puerta está abierta. Renuncien ahora y busquen otro trabajo. Pero si deciden quedarse, será bajo nuevas reglas. Reglas donde la corrupción no se tolera,
donde el abuso no se perdona y donde cada ciudadano, sin importar si vende verduras en un mercado o trabaja en un rascacielos, tiene derecho a la misma justicia y el mismo respeto. El silencio en la sala era ensordecedor. Valeria recogió sus documentos y se dirigió hacia la salida. Antes de cruzar la puerta, se volvió una última vez. Y comandante Herrera, una cosa más. La señora Rosa Martínez ha presentado una demanda civil en su contra por daños y perjuicios. Usted le va a compensar cada peso que le robó durante estos 6 meses, con intereses. 3 semanas después, el mercado Alcalde bullía con vida como siempre. El sol brillaba sobre los puestos de verduras, frutas y flores. Las voces de vendedores y compradores se mezclaban en ese caos armonioso que solo existe en los mercados mexicanos. En su puesto, Rosa Martínez acomodaba jitomates con manos tranquilas. Miguelito jugaba cerca, riéndose mientras perseguía una pelota entre los pasillos. Por primera vez en meses, Rosa trabajaba sin mirar constantemente por encima del hombro, sin ese nudo constante de ansiedad en el estómago, sin miedo. Valeria apareció entre los puestos, esta vez vestida casualmente, sin escolta ni cámaras, solo una mujer visitando el mercado. Señora presidenta, Rosa se apresuró a levantarse, pero Valeria la detuvo con un gesto amable. Rosa, por favor, no hace falta. Solo vine a comprar verduras y a ver cómo estás. Rosa sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. Estoy bien, señora. Muy bien. Por primera vez en mucho tiempo duermo tranquila. Miguelito también. Ya no tiene pesadillas. Me alegra escucharlo. Y no solo yo, señora. Todo el mercado ha cambiado. Los policías que vienen ahora son diferentes. Saludan, preguntan si todo está bien. Uno hasta me ayudó a cargar unos costales pesados el otro día. No lo puedo creer. Valeria asintió con satisfacción. Así debe ser. Eso es lo normal. Lo otro era la aberración. Rosa tomó las manos de Valeria con emoción. Usted me salvó, señora, no solo a mí. A todos nosotros nos devolvió algo que habíamos perdido, la dignidad. No, Rosa, tú te salvaste a ti misma cuando decidiste confiar en mí. Yo solo hice mi trabajo, el trabajo que debía hacer hace mucho tiempo. Valeria compró verduras, intercambió algunas palabras con otros vendedores que la reconocieron y la saludaron con genuino agradecimiento, y se despidió de Rosa con un abrazo cálido. Mientras caminaba de regreso a su auto, Valeria pensó en todo lo que había cambiado. El comandante Herrera enfrentaba cargos penales y había sido separado definitivamente del cuerpo policial. El comisario Salgado había sido destituido y también enfrentaba proceso judicial. 8 oficiales más habían renunciado antes de ser investigados. La comisaría tenía nuevo liderazgo. Una mujer, la comandante Patricia Vega, conocida por su honestidad inquebrantable. Se habían implementado reformas reales, cámaras corporales en todos los uniformes, un sistema digital de denuncias accesible desde cualquier celular, auditorías mensuales realizadas por ciudadanos seleccionados al azar. No era perfecto. Todavía había mucho trabajo por hacer, pero era un comienzo y lo más importante, la gente había recuperado algo que el miedo les había robado, la creencia de que sus voces importaban, de que la justicia era posible, de que alguien los escuchaba. Valeria subió a su auto y miró una última vez el mercado por el espejo retrovisor. Vio a Rosa riendo con sus clientes, a Miguelito jugando sin preocupaciones, a decenas de vendedores trabajando con la tranquilidad que merecían, y supo que cada golpe que recibió, cada humillación que soportó, cada segundo de dolor valió la pena, porque a veces la justicia no llega con discursos ni decretos oficiales. Llega cuando quien tiene el poder decide bajar de su oficina, ponerse en los zapatos de los más vulnerables y luchar por ellos con la misma ferocidad con la que lucharía por sí misma. En las calles de Guadalajara, donde el sol sigue golpeando el pavimento con la misma intensidad de siempre, algo había cambiado. No era visible a simple vista, no estaba escrito en ninguna pared ni proclamado en ningún discurso, pero estaba allí, vibrando en el aire como una frecuencia nueva, la esperanza. Valeria Ramírez había aprendido la lección más importante de su carrera, que el poder verdadero no se mide en títulos ni oficinas, sino en la capacidad de transformar el dolor en cambio, que la empatía sin acción es solo una palabra bonita, y que a veces para cambiar un sistema podrido hay que estar dispuesto a sentir en carne propia lo que sienten los que sufren bajo ese sistema. Rosa Martínez, por su parte, había recuperado algo más valioso que cualquier compensación económica, su dignidad. Ya no era invisible.
terrible. Ya no era solo otra vendedora ambulante que el poder podía pisotear sin consecuencias. Era un ser humano con derechos, con voz, con valor. Y en ese mercado, entre los jitomates y las cebollas, entre las risas de los niños y el aroma del cilantro fresco, se escribió una historia que nadie olvidaría. La historia de cómo el coraje de una mujer y la valentía de otra se encontraron en el momento preciso. La historia de cómo la justicia, cuando finalmente llega, no solo castiga a los culpables, sino que sana a las víctimas. Porque al final, la verdadera medida de una sociedad no está en sus leyes escritas ni en sus instituciones imponentes. Está en cómo trata a sus miembros más vulnerables, en si una vendedora ambulante puede trabajar sin miedo, en si un niño puede jugar sin pesadillas, en si la dignidad es un privilegio de unos pocos o un derecho de todos. Y en Guadalajara, en ese mercado donde alguna vez reinó el terror, la dignidad había vuelto a casa. Valeria Ramírez nunca olvidaría el sabor de la tierra en su boca cuando fue arrastrada por el suelo. Rosa Martínez nunca olvidaría el día en que una extraña decidió luchar por ella cuando nadie más lo haría. Y el comandante Luis Herrera nunca olvidaría el momento en que descubrió que la mujer que golpeó no era quien creía que era. Porque a veces las personas que parecen más débiles son las más fuertes. Y a veces la justicia llega disfrazada de vendedora de verduras. Si esta historia te conmovió, déjanos un like y compártela para que más personas conozcan que la justicia es posible cuando hay valentía. Suscríbete y activa la campanita para no perderte más historias reales que te harán reflexionar sobre el poder de la dignidad humana. Cuéntanos en los comentarios, ¿conoces algún caso de abuso de autoridad que haya sido resuelto con justicia? Tu experiencia puede inspirar a otros. Recuerda, cada voz cuenta, cada historia importa y juntos podemos construir una sociedad más justa. Nos vemos en el próximo video.